La compañía líder en garantizar el cobro del alquiler les ofrece este espacio. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Mirando la actualidad comienzan las noticias del día. El foco puesto en Venezuela, en la alerta máxima en Israel. Se espera un ataque en las próximas horas por parte de Irán y también pendientes del mayor intercambio desde la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Ojo, porque en los próximos minutos se espera una comparecencia por parte del presidente Joe Biden. Empezamos mirando a Venezuela, en concreto a Argentina. Su gobierno ha manifestado este jueves que está convencido de que los opositores venezolanos en la embajada argentina en Caracas estarán a resguardo bajo la bandera brasileña después de que los diplomáticos de Buenos Aires fueran expulsados por el gobierno de Nicolás Maduro. En concreto, dice literalmente el propio Adorni, el portavoz argentino: entendemos que por supuesto van a estar a resguardo, y de ahí la importancia y de ahí también el agradecimiento que tenemos para con Brasil con respecto al cuidado que van a tener de nuestras responsabilidades allí en Venezuela. Es lo que apuntaba el portavoz del presidente Javier Milei en la rueda de prensa habitual en la sede del Ejecutivo argentino. Añade que están convencidos de que van a estar a resguardo después del hostigamiento de la embajada argentina en Caracas durante los últimos días. Argentina retira sus diplomáticos, pero confía en Brasil. Mientras tanto, Maduro acusaba a los medios internacionales de promover la guerra civil en su país. Precisamente hablaba de las amenazas por parte de Estados Unidos y dice que Occidente no acepta que Venezuela frene su proyecto autónomo e independiente. Escuchamos las palabras de Maduro hablando de la amenaza de una guerra civil. El día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria y defenderemos y protegeremos a todo un país, a todo un pueblo. Porque todo lo que he hecho en las horas que han transcurrido ha sido por defender el derecho del trabajador, la trabajadora, el comerciante, el empresario, el hombre y la mujer de a pie, de estar en su casa tranquilo, de salir a trabajar, de salir a producir, de vivir en paz y tranquilidad. Y vaya que lo estamos logrando. Quiero agradecer a las fuerzas policiales, a la Guardia Nacional, a las fuerzas militares y al Poder Popular, porque Venezuela, a esta hora que estoy hablando, está en paz. Que está en el centro de la atención internacional por la proclamación de su victoria en las elecciones presidenciales del país por parte del CNE, que por cierto iba a hablar eso de las 4 de la tarde y finalmente ha vuelto a cancelar precisamente pues la documentación. Supuestamente iba a presentar las actas oficiales de las papeletas. La decisión provocó protestas de la oposición, que volvió a publicar actos en su poder que demostrarían una gran victoria de su rival Edmundo González Urrutia. En las últimas 48 horas, en las posteriores a las elecciones, se ha registrado al menos 20 víctimas en todo el país. Mientras tanto, el secretario de la Organización de Estados Americanos adelantó este miércoles que va a presentar cargos ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya para que impute y emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro por el baño de sangre en Venezuela, donde una veintena de personas han muerto en protestas por su reelección. Decía Almagro: Maduro prometió un baño de sangre y lo está haciendo. Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional contra los principales responsables, incluido el propio Maduro. Organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos han condenado los altos índices de represión y violencia en Venezuela, exigiendo a las autoridades garantizar el derecho a la protesta y el respeto de los derechos de los venezolanos, elementos esenciales en la democracia. Afirman en un comunicado en el que muestran su preocupación por las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta en un contexto preelectoral y postelectoral en Venezuela marcado por la represión y múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo, dice, un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricción a la libertad de prensa y cortes de Internet. Y seguimos mirando a Venezuela, mirando a la reacción internacional. Estados Unidos ha anunciado este miércoles que reconoce al candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, como ganador de las elecciones presidenciales, aseverando que las pruebas irrefutables de las actas muestran que derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos, si bien la autoridad electoral no ha publicado por el momento las actas de los comicios. Así lo hacía saber el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, ante los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, el organismo que celebraba este miércoles una reunión extraordinaria respecto de la situación en Venezuela, donde las protestas contra el chavismo se han saldado con al menos 20 muertos y más de 1000 manifestantes detenidos.
Precisamente sobre esta cuestión hablaba John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, que advertía de que la paciencia de Estados Unidos se está agotando. Escuchamos. Venezuela too, before we can get into any of that. I want to note that our patience and that of the international community is running out. It's running out on waiting for the Venezuelan electoral authorities to come clean and release the full detailed data on this election so that everyone can see the results. You may have seen the Carter Center, an independent observer, just earlier this morning released a report stating that... Otro de los protagonistas de la tensión en Venezuela está siendo el magnate Elon Musk, que el martes protagonizó una trifulca en las redes con Nicolás Maduro y además este miércoles acepta el reto del mandatario venezolano y dijo estar dispuesto a luchar contra Maduro, a quien definió como un tipo corpulento que seguro sabe cómo pelear. Fue Maduro quien el martes, tras calificar al propio Elon Musk de su nuevo archienemigo, le dijo en un acto público lo siguiente. Le decía: Elon Musk, quien se mete conmigo se seca, ¿quieres pelea? No te tengo miedo. Donde quieras, si tú quieres, yo quiero. Así el miércoles aceptó el propio Musk la pelea en su cuenta de X, estableciendo sus condiciones. Decía que si él gana, Maduro debe dimitir y que si gana Maduro le invita a un viaje gratis a Marte, en alusión a su empresa SpaceX. Elon Musk respondía así en X a una encuesta en la que sus seguidores pueden votar quién cree que ganará este combate. En Colombia, el presidente colombiano Gustavo Petro ha defendido este jueves que los venezolanos deben llegar a un acuerdo para detener la violencia y salir de la crisis en la que está inmerso el país tras las elecciones presidenciales del pasado domingo, cuyo resultado oficial ha sido cuestionado por la oposición y parte de la comunidad internacional. Decía Petro: no es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela, es a los venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se puede adelantar un escrutinio con garantías para todos, es lo que manifestaba en X. El mandatario colombiano respondía así a un mensaje de la líder opositora María Corina Machado, que el miércoles se refería también en X a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la que fracasó una resolución que exigía a Venezuela revelar las actas de las elecciones. Precisamente la propia Machado ha vuelto a responder a Gustavo Petro, que decía, como les contábamos, que no es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela. Decía que es a los venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer una forma transparente para adelantar un escrutinio con todas las garantías. La propia líder de la oposición, María Corina Machado, ha respondido a Petro. Dice lo siguiente, dice: así es, señor Petro, y el pueblo de Venezuela ya decidió. Decía que hoy esto lo saben todos los venezolanos y el mundo entero y que puede constatarse el acta de votación en la página web, precisamente a la que aludía la propia Machado. Responde al presidente colombiano, dice que el pueblo de Venezuela ya decidió. También pendientes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que va a conversar en la tarde de este jueves con sus homólogos de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, sobre la crisis en Venezuela, donde los tres coinciden en pedir transparencia en el conteo de votos. Decía el propio Obrador: sí, es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro. Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros, dice, hemos actuado con prudencia, lo que expresaba en su conferencia matutina. El mandatario de México insiste en que aún no está el resultado completo de la elección de Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral declaró reelecto al presidente Nicolás Maduro, pero ha dicho que no hay pruebas del fraude que denuncia la oposición y ha criticado el injerencismo extranjero. Y mientras tanto, el mundo contiene la respiración ante las consecuencias que pueda tener el asesinato en Irán de Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, a manos de Israel. Como les venimos contando, hay filtraciones que dan miedo. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha emitido una orden para atacar directamente a Israel en represalias, lo que afirman funcionarios iraníes que hablaban con el diario norteamericano The New York Times. Para Irán, el ataque contra Haniyeh, en el que también ha perdido la vida su guardaespaldas, supone una grave humillación por el fallo que supone de sus servicios de inteligencia, cuando precisamente Haniyeh estaba visitando su país. Khamenei ha dado la orden rápidamente. Lo hizo ayer en una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, poco después de anunciar que Haniyeh había sido asesinado. Los tres funcionarios que hablaron con New York Times confirmaban la orden, pero no el cuándo. Sin embargo, Israel ya está en alerta máxima. Se espera el ataque para las próximas 48 a 72 horas. Precisamente Irán sigue amenazando a Israel, dice que va a recibir una dura respuesta por la liquidación del jefe del Politburó de Hamás, Ismail Haniyeh, es lo que afirma el comandante en jefe del ejército iraní, el teniente general Abdurrahim Musavi. Dice que Israel va a recibir una bofetada que será una represalia por el crimen
que cometió, es lo que apuntaba el canal de televisión estatal IRIF en la ceremonia de despedida de Haniyeh en Teherán. Como dijo en la misma ceremonia el comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las unidades de élite de las Fuerzas Armadas iraníes, el teniente general Hossein Salami, hasta ahora dice ni una sola acción del régimen sionista ha quedado sin respuesta. Mientras tanto, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dicho en su discurso este jueves que la organización habría admitido si hubiera cometido un error que llevó a la muerte de 12 niños en un ataque en los altos del Golán controlados por Israel. Decía, somos lo suficientemente valientes como para admitir que llevamos a cabo un ataque. El enemigo nos culpó rápidamente sin aportar pruebas. Añadió que el ataque israelí a Beirut, que Tel Aviv calificó como represalia, no tuvo nada que ver con él. Decía, estamos pagando el precio de nuestro apoyo a Gaza y cientos de nuestros mártires han muerto, incluidos civiles. También afirmó que Israel cruzó una línea roja y que el conflicto en la región está entrando en una nueva etapa con los ataques occidentales en Hodeida, en Yemen, los ataques israelíes en Beirut y el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice que está preparado para atacar y que exigirá un alto precio por cualquier agresión. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho este jueves que Israel está en alerta máxima y preparado para cualquier escenario, tanto en defensa como en ataque. Decía literalmente, exigiremos un precio muy alto por cualquier acto de agresión contra nosotros desde cualquier frente. Precisamente miramos a la muerte del líder de Hamas. Les contamos que Haniyeh murió a causa de un artefacto explosivo colocado semanas antes. Es lo que informa New York Times. El líder de Hamas, asesinado en Teherán, fue precisamente asesinado por un artefacto explosivo introducido de forma secreta y enterrado semanas antes en el complejo de alojamiento donde se alojaba, y no se trataba de una bomba, es lo que informa New York Times basándose en 8 fuentes de inteligencia iraníes, estadounidenses y de Oriente Próximo. El artículo, que también llevaba la firma del periodista Yediot Aharonot, informaba de que el explosivo fue detonado a distancia tan pronto como se supo que Haniyeh estaba en la habitación. Según el Times, los funcionarios iraníes citados en el artículo no saben cómo ni cuándo se colocó la carga en la habitación. Mientras tanto, estamos pendientes del ataque a Israel. Las aerolíneas del grupo alemán Lufthansa, debido al empeoramiento de la situación en Oriente Medio, han suspendido los vuelos a Tel Aviv hasta el 8 de agosto y prolongan la suspensión de vuelos a Beirut hasta el próximo día 12, es lo que informan varios corresponsales, en concreto hablando con el servicio de prensa de Lufthansa. Dicen que debido a la situación actual han vuelto a ajustar sus operaciones en Oriente Medio, que la cancelación de vuelos a Beirut se va a prolongar una semana hasta el 12 de agosto. Inclusive añade que todos los vuelos de pasajeros y de carga a Tel Aviv se suspenderán temporalmente desde la tarde del jueves 1 de agosto hasta el 8 de agosto. Inclusive al mismo tiempo la compañía aérea ofrece cancelación o cambio de reserva de billetes gratuitos a los pasajeros afectados por dichas medidas. Y por su parte, Estados Unidos ha desplegado al menos 12 buques de guerra en Oriente Medio, incluido el portaaviones US Theodore Roosevelt, equipos de asalto anfibio y más de 4.000 marines y marineros en respuesta a la escalada de tensiones en la región tras los asesinatos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, y del jefe militar de Hezbollah, Fouad Shukr. Es lo que informa este jueves Washington Post, citando funcionarios del Pentágono. Según el informe, se han posicionado destructores tanto en el Golfo Pérsico como en el Mediterráneo Oriental. Estados Unidos ha redirigido sus buques de guerra desde el Mar Rojo, donde combate los ataques con misiles y drones de los hutíes en Yemen para proteger a los buques comerciales y apoyar a Israel. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tienen programada una llamada para este jueves para discutir los crecientes acontecimientos violentos en Oriente Medio, que están generando preocupación internacional sobre la estabilidad de la región, en particular involucrando al ejército israelí, Hamas y Hezbollah. Como informaba Axios, un funcionario de la oficina de Netanyahu confirmó la convocatoria en la agenda. La conversación entre ambos líderes se produce en un momento crucial en el que los líderes regionales e internacionales están alzando la voz para pedir a los directamente implicados en el conflicto que mitiguen la crisis en la región, que sigue afectando a los civiles. Poco antes del informe, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, subrayó que Israel cruzó una línea roja después de los ataques en Beirut y el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Mientras tanto, el embajador ruso en Israel, Anatoly Viktorov, ha dicho este jueves que cree que Estados Unidos fue informado sobre los planes y acciones de Israel en Irán, que resultaron en el asesinato del líder
de Hamas. Dice que dado el nivel de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Israel, puede asumir que fueron informados hasta cierto punto y tal vez incluso involucrados de alguna manera. Además, el enviado señaló que el asesinato de Haniyeh reducirá la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes entre Israel y Hamas, ya que el líder asesinado del grupo militante era una figura importante en las negociaciones. También destacó que la situación actual en Oriente Medio es peligrosa y extremadamente crítica. Pendientes de Oriente Medio, de nuevos ataques por parte de Israel, el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Una pausa, unos minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Sueñas con unas vacaciones a orillas del Mediterráneo. Oliva Nova Beach & Golf Resort es tu destino ideal. Un hotel en primera línea, las dunas, alquiler vacacional en nuestras villas y apartamentos. Sea como sea que te guste viajar, en Oliva Nova encontrarás la opción de alojamiento perfecta para ti. El resort para los deportistas. En Oliva Nova encontrarás instalaciones deportivas como un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el legendario SB Ballesteros, 7 pistas de pádel al aire libre, rutas en parajes cercanos como el Parque Natural del Montgó y la Marjal Pegoliva y la posibilidad de practicar deportes acuáticos en las cristalinas aguas del mar Mediterráneo. El resort para los foodies. En Oliva Nova podrás disfrutar de la buena mesa y saborear el Mediterráneo en todos sus restaurantes, a platos de autor con ingredientes cuidadosamente seleccionados, deliciosas paellas, recetas locales y producto de cercanía. Y todo ello regado con un buen vino. El resort para los que buscan desconectar. En Oliva Nova todos encontrarán una manera para evadirse de la rutina. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los diferentes programas de animación infantil y un oasis de relajación para los no tan pequeños. Un circuito spa, sauna, masajes y tratamientos de belleza. No se nos ocurre un escenario mejor, una playa de fina arena blanca, aguas cristalinas y poco profundas, protegida por dunas naturales. Además de encontrar todo lo que necesitas para unas vacaciones perfectas, te ofrecemos un 15% de descuento exclusivo para ti. Reserva ahora en www.olivanova.com con el código promocional NEGOCIOSTV y disfruta de tus vacaciones en la playa al mejor precio. Oliva Nova, el resort de las experiencias. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. De vuelta en Negocios Televisión, pendientes de nuevo de la actualidad, seguimos poniendo el foco en Israel. Les contamos que la CFDI ha confirmado durante este jueves que eliminaron a Mohammad Deif, comandante del ala militar de Hamas, las brigadas Al-Qassam. El ejército israelí atacó a Deif en Yan Yunis el 13 de julio, pero hasta ahora no se había confirmado la muerte del comandante de 58 años. Un miembro anónimo del grupo militante afirmó que anteriormente el hombre más buscado de Israel sobrevivió al ataque. Sin embargo, su muerte supone la muerte del líder de Hamas de más alto perfil desde que comenzó la guerra en Gaza el pasado mes de octubre. Se cree que Deif jugó un papel clave en la planificación del ataque del 7 de octubre contra Israel. Ya ha estado involucrado en numerosos actos terroristas contra Israel en los años previos al estallido del conflicto. En concreto, el comandante de Al-Qassam, a quien el ministro de Defensa, Yoav Gallant, calificaba como el Osama Bin Laden de Gaza, también habría colaborado estrechamente con el líder de Hamas en Gaza, en concreto con Yahya Sinwar, según apuntan las propias FDI en un comunicado. Pendientes de la tensión en Oriente Medio, también de
lo que está ocurriendo en las últimas horas. Les contamos precisamente este intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos. Enseguida vamos a conocer la reacción, las palabras por parte de Joe Biden, mientras precisamente Rusia sigue llevando a cabo sus ejercicios después de este intercambio de 26 prisioneros, de la mediación también de Turquía. En las últimas horas se atribuía precisamente pues, que ha colaborado, ha participado en este intercambio de 26 prisioneros. Mientras tanto, Rusia también sigue hablando de su posición sobre Ucrania. Ha descartado hoy posibles concesiones territoriales en caso de negociaciones de paz con Ucrania, después de que Zelensky abogara por la presencia de Moscú en la cumbre de noviembre. Dice literalmente: nuestra constitución prohíbe cualquier cesión de territorio de la Federación Rusa. Es lo que apunta la presidenta del Senado ruso en rueda de prensa. Añadió que no puede haber y no habrá ninguna concesión territorial en relación con esos 4 territorios, en alusión a las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Subrayó que Rusia está dispuesta a negociar teniendo en cuenta la situación sobre el terreno, los intereses nacionales de Rusia y el logro de los objetivos y misiones marcados en el marco de la operación militar especial. Pendientes precisamente de Rusia, de Venezuela, vamos a contarles más últimas horas. En concreto, el Kremlin ha asegurado este jueves que va a activar los preparativos para una visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al país, ahora que Rusia le da como ganador de las elecciones presidenciales del pasado domingo, pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición. Decía en declaraciones a una emisora de radio que ahora que se ha convertido en ganador de las elecciones, se puede suponer que, por supuesto, los preparativos se activarán. Peskov ha reconocido que la visita se preparaba desde hace mucho tiempo, pero que fue imposible compaginar la agenda de Maduro y el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, tras lo que además comenzó la campaña electoral en Venezuela. Rusia prepara la visita de Maduro y sigue insistiendo en que es el ganador de las elecciones en Venezuela. También estamos pendientes un día más de la actualidad en torno a los BRICS. Siguen sumando nuevos miembros a su alianza. En concreto, les vamos a contar que un país europeo ha dado el paso. Un país, además, ya les podemos adelantar, bastante cercano a Rusia. Bielorrusia es el país de Europa del Este que va a buscar unirse a la alianza en 2024. El presidente Alexander Lukashenko ha dicho que están listos para unirse al proceso de integración en el marco de los BRICS. Explicó que pueden ayudar a Bielorrusia a reactivar su economía y mantener un equilibrio comercial y financiero. Subrayó que la adhesión a la alianza BRICS va a contribuir a aportar estabilidad a su economía nativa. Dice literalmente: estamos interesados en participar en los procesos de integración en ese espacio. Los BRICS son otra base que nos ayudará a mantener el equilibrio y la estabilidad económica, es lo que apuntaba el presidente a Belta News. Si Bielorrusia se incorpora a la alianza, muchos más países de Europa del Este podrían sumarse a la iniciativa. Por ejemplo, los BRICS podrían usar a Bielorrusia para penetrar en Europa del Este y lograr que otros países en desarrollo liquiden sus transacciones comerciales en monedas locales. El dólar seguirá en peligro si muchos más países comienzan a cortar sus vínculos con esa moneda. También miramos a empresas españolas. Les contamos que IAG renuncia a comprar Air Europa por las exigencias de Bruselas a la cesión de rutas. El grupo aéreo vuelve a renunciar a la compra de Air Europa, como ya pasará en 2020. La matriz de Iberia, Vueling y British Airways ha renunciado a la compra de la aerolínea de Globalia, a la que va a abonar 50 millones de euros en compensación por la ruptura del acuerdo. Lo hace tras constatar que la Comisión Europea no estaba dispuesta a autorizar la operación, al considerar que generaría problemas de competencia en rutas domésticas, insulares, europeas y transoceánicas hacia América del Sur y del Norte. Dice literalmente, creemos, en un comunicado, la CNMV dice que cree que esta es la mejor decisión para proteger los intereses de sus accionistas. IAG sigue comprometida con su estrategia, que incluye competir eficazmente desde su hub en Madrid, una estrategia que está dando resultados positivos. Añade que seguirán desarrollando su presencia en Madrid de manera que el hub pueda competir con los mayores aeropuertos de Europa. La propuesta de IAG, propietaria del 20% de Europa, tras convertir un crédito de 100 millones concedido durante la pandemia, contemplaba comprar el 80% del capital de la aerolínea de los Hidalgo, que todavía no controlaba. La matriz de Iberia continuará manteniendo su posición, dice, y no tenemos ninguna intención de venderlo. Como les contamos, IAG renuncia de nuevo por segunda vez a comprar Air Europa por la cesión, por la presión, por las exigencias de Bruselas. SEAG, la compañía líder en garantizar el cobro del alquiler, les ha ofrecido este espacio.